Hola, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Espero que lo mejor posible. Esta es la grabación de una parte de uno de los conversatorios de la red de sororidad, donde vamos a hablar sobre violencias. Esta es la primera sesión. Vamos a hacer una introducción muy general y van a ser en total tres sesiones. Hay una parte que vamos a grabar y se va a quedar ahí en el canal de YouTube, pero hay otra que pues se va a quedar aquí en la conversación de quienes están por acá conectadas, quienes están compartiendo estas reflexiones. Y bueno, ya tenemos por acá varias participantes que me da mucho gusto. Bienvenidas todas. Es muy bello poder compartir estas reflexiones en grupo, porque sanar así, construir así, es más sencillo, es más divertido, es más cálido. Igual a las personas que nos escuchan o que me escuchan y también escucharán a través de mi voz las palabras de otras compañeras, pues bienvenidas o bienvenidos o bienvenides. Este es un espacio abierto para todas las personas que estén interesadas en este tema. Y bien, pues anteriormente les había compartido y habíamos tenido un taller sobre el tema de las violencias. Me pareció importante retomarlo y me llama la atención cómo es que es un tema tan vigente todo el tiempo y hay diferentes formas en las que se ha manifestado en estos tiempos, ¿no? En esta época en la que estamos intentando adaptarnos a una realidad que ya no es la realidad que dejamos en pausa cuando inició la pandemia, que es algo distinto y que de alguna manera nos ha enfrentado a un montón de circunstancias que tiene que ver con violencias en todos sentidos. Sí, las que vivimos en cuestión de género, por ejemplo, en cuestión de diversidad sexual, pero también quisiera que pudiéramos abordar las violencias que se viven de manera personal, las formas en las que aprendemos a violentarnos y a veces no lo notamos, no nos damos cuenta y continuamos haciéndolo, continuamos perpetuándolo. Mientras tanto, festejo que esta reunión que tenemos esta noche sea una forma de hacer algo distinto. Quiero preguntarles, para que podamos empezar a participar ahí en el chat, ¿qué es lo que les llama la atención o qué quisieran que podamos ir reflexionando acerca del tema de las violencias? Ay, no sé si se escuchan los ruidos de acá afuera, pero me gusta que, que en las grabaciones así suceda, que esto es, que nos estamos conectando desde el lugar en el que estamos. Ahorita yo tengo mi micro abierto y cuando se pare la grabación y otras nos escuchamos todo lo que hay a nuestro alrededor y eso también está bien, es parte de nuestro contexto. Entonces les pregunto, ¿qué les trajo aquí en el sentido de sobre qué queremos reflexionar? No les quiero preguntar sobre si han vivido violencia, porque más bien sería extraño que alguien no haya vivido violencia de algún tipo, o incluso también es algo que veremos, también puede ser que no se haya logrado identificar. Porque así como hay formas muy evidentes de la violencia, también hay formas muy sutiles, mucho, muy sutiles. Y por eso hablo de violencias en plural, porque pareciera que la violencia solo es una y es aquella que es evidente, pero cada día podemos ir dándonos cuenta de cómo existen otras formas, otras muchas formas de violencia. Entonces, las invito a que vayan poniendo por aquí cuál es su curiosidad, su inquietud,
su interés en este tema. También puede ser que su práctica profesional esté relacionada con temas de esta naturaleza. No sé quiénes, yo sé que por aquí tenemos quienes son profesoras, quienes se dedican a acompañar a otras personas de diferentes formas. Y claro, siempre, siempre está el asunto personal. Quiero comentarles algo importante. Los comentarios los leeré, aunque aquí ustedes que están en la reunión puedan leer sus nombres, los leeré de manera anónima, no quedará ningún nombre en la grabación, o también ustedes pueden elegir mandarme los mensajes en privado para que solamente yo los pueda leer y entonces sí, ni quienes están en la reunión ni quienes escuchan la grabación pues podrán identificar absolutamente a nadie, ¿no? Aunque creo que todas las que estamos aquí ya hemos estado en otras sesiones. Y empezaría por, ay, perfecto, tengo por aquí ya un comentario y voy a leerles. Dice por acá. Me gustaría que habláramos sobre esas formas de la violencia, porque a veces, aun cuando las vivimos, las tenemos naturalizadas y eso hace que no nos demos cuenta de lo que estamos pasando. Muchas gracias. Justo es un tema importante. Puede ser que a veces notemos la violencia. Creo que es uno de los temas que se ha difundido muchísimo. Incluso puede ser que la identifiquemos, pero también valdrá la pena explorar qué pasa cuando hay ciertos patrones que nos llevan a caer en esas violencias de manera reiterada. A veces escucho o leo, sobre todo en redes sociales, muchas formas en las que se les juzga a las personas que están viviendo situaciones de violencia y se les culpa, ¿no? Se les culpa porque no salen de esas relaciones, por ejemplo. Y creo que es un muy buen tema para traerlo al conversatorio. Muchas gracias. Por acá tengo otro comentario. Dice, hola, creo que vivo violencia constantemente por gente cercana que quiero, amigos, el niño que me gusta, incluso de familia. Bueno, el amigos viene con arroba, eso es importante que les haga notar para pensar que este tema de no solamente viene de parte de los hombres, ¿no? Incluso la familia. Me cuesta mucho poner límites porque no quiero lastimarlos al decirles cómo me hacen sentir. Eso es algo importante. A veces pensamos que la violencia va a venir desde fuera, de alguien desconocido, de alguien que incluso en algún lugar, ¿no? En algún lugar peligroso, en un momento que, entre comillas, no deberíamos estar ahí en una circunstancia en la que debimos de haber tomado otra decisión y pueden ser en realidad circunstancias muy cotidianas, incluso de la gente que nos quiere. Ni siquiera pensar solamente en cuestiones cotidianas de quien conocemos, pero de alguna forma no hay un vínculo cercano o hay un vínculo cercano, pero no es un vínculo muy afectivo. No, también la violencia puede venir de aquellas personas con quienes tenemos una relación de cariño, un vínculo familiar, de pareja. Y eso es muy importante que también lo abordemos. Tengo por acá otro comentario. Me encuentro en un dilema cuando la violencia es de hijas a nieta. Ahí también el asunto de cómo, qué hacemos cuando notamos la violencia, no solo si se trata de la que estamos viviendo, sino también la que hay a nuestro alrededor, cercana o no. Eso es algo que platicaremos también. Muchas gracias.
Hola, he sido violentada, pero creo que también soy generadora de violencia. Es algo reciente, he ido detectando y no me gusta, porque amo a esas personas y porque sé lo mal que te puede hacer sentir. Muchas, muchas gracias por este mensaje y por esta sinceridad. Es algo muy valiente poder notarnos y podernos darse cuenta de esto. Es algo que se aborda el tema de la violencia, pero ¿de qué forma va transformando esa violencia, va tocando, va atravesando, va generando más violencia? Escuchamos este clásico de la violencia genera violencia, pero ¿qué tanto nos detenemos ahí? Gracias por ser tan valiente y ponerlo aquí en, en este espacio para que podamos charlar sobre ello. Otro comentario dice, me interesa hablar y conocer sobre la importancia de la prevención de la violencia, que va desde la... esperen, que se recorrió, ya. Que va desde aplicarla por uno mismo hasta la que a veces se permite de otros. También me interesa el cómo trabajarla. Muchas gracias. Ahí hay otro tema, ¿no? El asunto de la prevención. De hecho, eh, más o menos abordaremos un poquito de eso el día de hoy, aunque digamos que será como una especie de círculo, una especie de punto de partida, un primer planteamiento y al final cerraremos con eso en la tercera sesión. Por acá nos dicen, pues a mí me gustaría hablar de la violencia a nuestros cuerpos a partir de cuestiones como la gordofobia. Genial. En general los estándares de belleza, pero también la violencia en las interacciones en nuestra vida diaria, desde ser violentadoras y violentadas. Muchas, muchas gracias por este comentario. Por acá tengo otro comentario. Leí algo que me dejó duda. Cuando rechazamos la violencia porque la vivimos o vivimos antes y hoy decidimos no ejercerlas, a veces, aunque vivimos violencia, decidimos no actuar con violencia y entonces no ponemos límites a quienes nos violentan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! También notar qué genera el no hacer, no querer tomar el mismo camino e irse al otro extremo. Y a veces es necesario usar la violencia para defendernos. ¿Tú qué opinas? Me gusta este planteamiento. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Por acá tengo, estoy leyendo sus comentarios. Me voy a brincar la opinión un poquito. Por acá hay muchos tipos de violencia, de las cuales creo que muchas veces no aceptamos y lo normalizamos como algo natural o normal. Gracias. Esa parte es de la que partiremos. ¿Por qué es tan difícil quitar eso de que naturalizamos la violencia? Genial. En lo que creo que ya tenemos aquí, como ustedes se darán cuenta, un montón de material para empezar y para hacer un montón de conversatorios, pero en lo que si es que alguien más va a poner otro mensajito, otro comentario, empezaremos de aquí, del asunto de lo que naturalizamos. Y para quienes estuvieron escuchando el libro o en el taller el fin de semana, en el primer taller el fin de semana, quizá estén un poquito más familiarizadas con este asunto. Quienes no se preocupen, ahorita voy a partir de cero. ¿Qué sucede? Tenemos un contexto. Vivimos, nacemos en un lugar específico que tiene ciertas condiciones de muchas índoles. Por ejemplo, empezando por qué idioma hablamos, empezando por en qué región del mundo nacemos, qué circunstancia histórica atraviesa este lugar. Por ejemplo, algo que para nosotros en este momento es muy, muy evidente es el tema de la pandemia.
No es lo mismo nacer en un contexto en el que hay una condición de esta naturaleza a alguno en el que hay un desarrollo económico y hay condiciones de salud, de bienestar generales. También depende del país en el que hayamos nacido e incluso de la región. Cuando les digo desde dónde me conecto, normalmente les digo que no de ese lugar bonito en el que se piensa cuando hablamos de este sitio, sino en la parte fea de la que nadie quiere hablar de este espacio. Y es una misma alcaldía, ¿no? Pero tenemos un punto de partida y ese punto de partida va a condicionar un montón de cosas, desde antes siquiera de haber nacido. Ahora, también pensemos en cuestiones más específicas, como la familia. ¿Cómo está constituida esa familia? ¿Qué condiciones tiene esa familia? ¿Qué perspectivas tiene esa familia? ¿Qué perspectivas, por ejemplo, sobre la maternidad, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la maternidad? ¿Qué perspectivas sobre qué esperan sobre ese bebé? Porque normalmente hay expectativas sobre ese bebé. Una de las cosas que primero se pregunta es qué va a ser, ¿no? Niño o niña. Pensando en el que solamente existen esas posibilidades, pero en realidad no, aunque no es el tema de este conversatorio, sí quiero ponerlo ahí sobre la mesa. ¿Y por qué se pregunta qué va a ser, niño o niña? Pues empiezan a definirse un montón de cosas. Por ejemplo, sutilezas como de qué color se va a vestir. Sutilezas como qué juguetes se pueden empezar a comprar o qué accesorios sí y qué accesorios no. A las niñas se les distinguen con moñitos, con cuestiones, con aretes, por ejemplo, también. Y se van determinando un montón de cosas y después de que nacemos nos van enseñando qué es lo normal, qué es lo que así funciona, cómo es la realidad, cómo tiene que ser. Y de manera invariable normalizamos eso que nos dicen porque nos están enseñando cómo es el mundo. Nos dicen que esta persona es nuestra mamá, acá nuestro papá, nuestra abuelita, nos dicen que esto se llama agua, que esto leche, que esto, nos van enseñando qué es, cómo se llama, cómo se nombra. Incluso poco a poco, conforme vamos creciendo, cómo se trata. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero a veces les parece, por ejemplo, gracioso cuando los niños pegan o cuando los niños dicen una grosería. Ahí hablando ya no de cuando están súper pequeñitos, sino que ya van creciendo. Por acá, ustedes pónganme en los comentarios si sí o no les ha tocado ver eso. A mí sí me ha tocado verlo. Y hay toda clase de cosas que nos enseñan que normalizamos y que nos dicen qué está bien y qué está mal. Y eso, todo eso responde a nuestro contexto. En este contexto, ¿está bien usar pantalón para hombres y para mujeres? Sí, todas las personas podemos usar pantalón. En este contexto, y también lo estoy hablando en este momento desde mi propio contexto, porque seguramente hay otros lugares en los que en lo que eso no es la realidad, eso no es la costumbre, eso no es como debería de ser. Nos enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué sí y qué no. Y entonces podemos ir calificando, podemos ir diferenciando qué es bueno y qué es malo. Cuando en los talleres, por ejemplo, de prevención de abuso sexual, una de las cosas que me parece fundamental es que podamos respetar
los cuerpos de los infantes desde muy, muy pequeños en la toma de decisiones. Por ejemplo, si quieren saludar a alguien o no, porque a veces se les obliga, ¿no? Como saluda, saluda de beso. Es tu tía, es tu abuelito, es tu, ¿no? Y se les obliga como un asunto de, es que es por educación, por ejemplo. Pero hay un punto importante en cuanto al tema del cuerpo de decir, pero si yo no quiero, si yo no me siento en confianza o con la comodidad, aunque no sea un tema que todavía se pueda razonar con esas palabras, cuando los niños no quieren, ese obligarles a saludar, que podemos calificar socialmente como que sea algo por educación, es algo violento. Porque esa personita no quiere eso y no se siente cómoda de la forma en la que lo esté sintiendo y por el motivo que sea, no se siente cómoda con ese tipo de contacto. El que sea, porque puede ser incluso que solo sea como con la manita que digan hola, por ejemplo. Entonces vamos naturalizando muchísimas cosas porque nuestra cultura nos va enseñando qué cosa sí es. Y si nuestra cultura tiene naturalizada ciertos aspectos de violencia, crecemos aprendiendo que eso es lo más natural, que eso es normal. Por acá voy a leer algunos comentarios. Es lo bueno y lo malo de los padres que te están educando. Cuando creces, a veces no coincides con lo que te enseñaron. Y eso sucede incluso desde la adolescencia, por ejemplo, empiezan a haber esas distancias, ¿no? De cuestionar. Pero hasta antes de ese tiempo, normalmente en la infancia no hay como mucha oportunidad de estar cuestionando, porque es como me tienes que obedecer, ¿no? La adultez se tiene que imponer porque la adultez, el adulto sí sabe qué es lo que tiene que hacer, pero los niños no. Y se impone esto, por ejemplo, tan sutil como el tema del saludo obligado. Por acá dice, sí, incluso niñas de 5 años haciendo la grosería con el dedo de en medio y ella dijo que se tenía que defender porque así a ella le enseñaron. Sí, fíjense cómo vamos encontrando como un montón de cuestiones que son complejas. A veces pareciera que los temas son súper sencillos, pero en realidad responden a algo que ni siquiera estamos mirando, como esta cuestión de la violencia está ahí desde antes de que lleguemos al mundo. Ahí está y se expresa de un montón de maneras y cada contexto las va manifestando de diferentes formas. Hay algunas que son más evidentes, hay otras que son más sutiles. Hoy en día se está hablando mucho de la violencia y por eso también podemos identificar cosas que antes no se identificaban como violencia, pero también podemos caer en el extremo de generar más violencia, por ejemplo, intentando detener la violencia. Y ahí nos podemos hacer un montón de confusiones en esta circunstancia de dónde viene, de dónde vino, cómo la aprendimos y también cómo vamos reproduciéndola. Dice por acá, eso me pasaba con la abuela paterna de mis hijas, no la querían saludar y su papá las obligaba. Y les digo este detalle porque es algo muy real y muy común, ¿no? Que se nos diga como pero es que es por educación. Si solo es esta sutileza que además, como les decía, tiene que ver con un tema de prevención del abuso sexual, porque los niños, las niñas, los niñes requerimos aprender sobre los límites en cuanto al cuerpo y cómo yo puedo notar qué es agradable y qué no. Identificar qué es cómodo para mí y cuándo no quiero. Y que la persona que nos cuida pueda también responder a eso en lugar de obligarnos a algo que puede parecer que es algo
por buena educación, pero que también puede llevarnos a una circunstancia de lastimarnos. Ojo, puede llevarnos. No estoy diciendo que eso sea una especie de condena. Repito, este tema es mucho más complejo, pero sí me gustaría partir el día de hoy con esta idea de que hay violencia y aprendemos violencia, está ahí desde antes de nacer. Imagínense, y yo quisiera preguntarles, ¿cuándo se dieron cuenta de que algo era violencia? Lo que ustedes quieran. A lo mejor, y me gustaría que pusiéramos aquí edades y que me digan, pues a los tantos años yo identifiqué que esto era violencia, pero antes no lo veía como violencia. Puede ser, puede suceder, porque eso pasa a veces hasta que es una situación muy extrema que tiene que ver con cosas muy explícitas, pero la violencia que es más sutil no se nota hasta que nos enseñan qué es la violencia, hasta que nos dicen que hay otro tipo de violencia, hasta que nos plantean que las cosas no deberían de ser así, que no es normal, que no es natural, que no tiene que pasar de ese modo. Y quizá ustedes puedan recordar que hay cosas que hoy notan como violencia y antes no. Antes, por ejemplo, ahorita los celos todavía es algo que está vigente, pero como que ya podemos empezar a darnos cuenta que eso no está muy bien. Pero los celos antes se enaltecían, era como de, pues me cela porque me quiere, sí o no, díganme si sí o no. Se veía como algo bueno. Hoy en día es algo que se está cuestionando, pero todavía como que está ahí en un punto entre que sí me gusta que me cele, pero yo sé que no está bien, pero quién sabe, es algo que estamos cuestionando. Pero para cuando podemos empezar a cuestionar un montón de cosas que ya hemos aprendido, ya han pasado muchos años y ya tenemos muchas cosas normalizadas. Ya están naturalizados un montón de cuestiones. Por ejemplo, en cuanto a temas de género, el que las mujeres son quienes se tienen que encargar de las labores del hogar. O que maternar implica, va unido indiscutiblemente a las labores del hogar. Y si alguien más participa, es que ayudan, sí me ayudan, lo cual pues es una forma de decir que ahí quien es responsable, quien tiene que hacerlo, es únicamente la mujer. Y esa también es violencia. Voy a leer por aquí un mensajito y voy a ir cerrando esta parte de la grabación para que tengamos un chancecito de platicar con los micros abiertos. Me dicen por acá, a los 17 con mi primer novio, pensaba que era normal que me dijera, usa siempre el mismo pants. Y lo hacía porque según yo estaban padrísimos. Lo lavaba cada 3 días para volvérmelo a poner. Siempre traer el mismo. Y fíjense cómo ahí podemos tener una interpretación y una lectura. Y después no, bueno, me gustaría que me dijeras, o igual en mensajito, ¿no? ¿Qué pasó cuando te diste cuenta de que eso quizá no era porque esos pants estaban padrísimos? O sí, pero no particularmente porque estaban padrísimos, sino por otra intención. Voy a leer otros 2 comentarios. Yo me di cuenta de la violencia que vivía hasta que tenía 38 años y aprendí de los diferentes tipos y me di cuenta de que los viví hasta los 43 años. Muchas gracias por compartirlo. Fíjense cómo puede ser algo con lo que estemos viviendo y no nos demos cuenta. Y qué maravilla que podemos estar aquí y podemos darnos cuenta. Y que estos temas se estén hablando, se estén abordando
justo para que cada vez a edades menores, en la edad que sea, en la circunstancia en la que estés, puedas detectarla y puedas hacer algo diferente. Voy a leer estos otros dos comentarios. La verdad, ahorita que hago la introspección, mucho de lo que ahorita considero violento lo vi hasta llegar a los 20, 30 años. Aún sigo aprendiendo de esto. Muchas gracias por tu comentario. Otro más, un último. La violencia, bueno, dos últimos. La violencia se relaciona con el rechazo de la infancia, ya sea adoptarlo o aceptarlo. Ay, una pregunta. Mm, y creo que aquí es un gran, podríamos ampliarlo, podríamos salirnos hacia otros temas, por ejemplo, el asunto del aborto, pero quiero también decir que cuando, no sé si lo estoy entendiendo bien y si no, porfa, ahí ponme en un comentario, pensar como en el rechazo a si es un embarazo deseado o no deseado. Ojo, quien tiene un embarazo no deseado puede elegir ejercer la maternidad de una forma amorosa, incluso aunque no haya sido deseado o no haya sido planeado. Y quien eligió embarazarse, quien lo planeó, puede también maternar de forma violenta, porque hemos romantizado la idea de la maternidad. Entonces, creo que una de las cosas más importantes para mí es que podamos aquí derribar ciertos mitos, porque hay cosas muy importantes que ya sabemos sobre la violencia y que podemos identificar sobre la violencia, pero aún hay muchos mitos. Por ejemplo, pensar que solamente los hombres son violentos, ¿no? Y ojo, no quiero minimizar porque también hablaremos de los temas que sufrimos, de las situaciones de género, del tema tan lamentable de los feminicidios que hay en México el día de hoy y que ahí está y no podemos negarlo. Y también es necesario mirar otras violencias, mirar otras violencias. Entonces, vale mucho la pena cuestionarnos e irnos a lo complejo. Muchas gracias por traer ese tema. Y ahorita me dice si sí se trataba de eso o lo malinterpreté pensando en las infancias, en los embarazos que son planeados y los que no son planeados. Y en corto, digamos que la respuesta sería que puede haber violencia en cualquiera de las circunstancias. Por acá dice, como a los 22 años, como el complemento del comentario anterior, como a los 22 años me di cuenta de que era por celos. Y ahora odio un poco los pants. Muchas gracias por ese comentario. Notemos, permítenos notar a través de esto que puede pasar muchos años o pocos o no tiempo para identificar la violencia. Y lo valioso es poder notarlo. Y dice rechazo y abandono de la infancia, como en el caso de las primeras heridas creadas por los papás, y ahí se naturaliza aceptar o adoptar hacer violencia. También algo muy importante es que con este último comentario voy a cerrar y ya lo demás lo comentaremos con micros abiertos. Cuando vivimos alguna situación de violencia, como les decía, los papás pueden, con la mejor intención, decir, saluda a tu tía, ¿no? No sé por qué puse ejemplo a las tías, no sé si me obligaban a saludar a alguna tía, con una muy buena intención, pero eso puede ser vivido, experimentado como violencia. Entonces, no solamente tiene que ver con lo que las otras personas hacen, porque puede ser que en apariencia tengan una muy buena intención, también tiene que ver con cómo recibimos eso que está sucediendo. Es complejo. Yo sé que hoy nos vamos a ir con muchas dudas y sobre todo quienes escuchen la grabación ya no escucharán las conclusiones y esa parte, pero me gusta que podamos ir poniendo sobre la mesa un tema tan complejo que no sea una cuestión solo de, mira, tú identifica la violencia, tú haz algo distinto, tú tienes la responsabilidad, tú, todo tú,
sin que notemos que tiene que ver con todo una compleja estructura que nos rodea, que nos educa, que sostiene muchas formas de violencia. No se trata nada más de decir tú y es tu decisión. Es algo mucho más complejo de analizar e incluso hay cuestiones que necesitamos como mirar en casos muy específicos, ¿no? Entonces, espero que el día de hoy se queden con muchas dudas quienes escuchen la grabación para que podamos escucharnos en la siguiente. Les recuerdo que serán 3. Si pueden dejar por ahí un comentario en el canal de YouTube o donde sea que lo estén escuchando, para que vayamos generando conversación y reflexiones de este tema tan complejo y que hoy en día la búsqueda de soluciones puede ser que esté generando otros problemas y otras nuevas formas de violencia. Por lo pronto, muchas gracias por estar y que estemos bien.